Cuando Jesús les responde, yo soy, Él no estaba buscando que lo identificaran, sino que lo reconocieran. Les dijo con esta afirmación, yo soy el Eterno. Yo soy es la respuesta de Jesús que implicaba ponerlos a ellos delante de las Escrituras. Yo soy es el nombre que Dios le dio a Moisés para que les dijera a los israelitas quién era el que lo enviaba a ellos, para que supieran quién era el Dios eterno. Él les dijo, les dirás así, yo soy, este es mi nombre, yo soy el que soy desde siempre, y no hay otro fuera de mí. Yo soy el que te envía. Ellos, cuando oyeron esta respuesta de Jesús, entendieron lo fatal que significaba que Jesús contestara explícitamente, yo soy. Entendieron que estaban resistiendo al que Moisés les anunció desde aquellos días en las Escrituras. Mas aún no quisieron dar marcha atrás en su pecado de rechazar y odiar al yo soy, al eterno yo soy, hecho hombre con la misión de salvar a su pueblo de sus pecados. Bueno, esto implicaba reconocer que Él era el Cristo, el que vendría a salvarlos. Y no querían ellos verse ni condenados, ni reprobados, y menos que este Jesús al que ellos odiaban, fuera su Salvador. No quisieron dar marcha atrás en su pecado de rechazar y odiar al yo soy, al eterno. Yo soy el Dios que está delante de ustedes como Salvador y Redentor. ¿Y saben por qué Cristo significa Redentor y Salvador? Redentor porque nadie podía pagar la culpa de sus pecados. La ley de Dios demandaba una vida sin mancha, completamente santo y sublime como Dios mismo. Y esa vida solamente Jesús la tenía. Y Él estaba aceptando que Él venía a morir en la cruz como habían anunciado los profetas, que Él sería el que daría su vida para pagar el precio. Nadie tenía este precio para pagar, solo Jesús. Por eso Jesús es el Redentor, es el Cristo, porque solo Él pudo dar este pago, solo Él tenía la vida que Dios demandaba para pagar la culpa. Y bueno, Él murió en la cruz. Pero, ¿por qué el Evangelio dice que si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo? En Romanos 10:9. Bueno, Salvador, solo Él podía ser el Salvador, porque Él venció el pecado. Todas las tentaciones chocaron contra Él, contra su naturaleza, y caían. No podían entrar en Él ninguna tentación. Él fue vencedor del pecado en todo el tiempo que estuvo en este mundo. Y aún en la cruz Él podía renegar y rechazar, no obedecer, pero Él dice la Biblia que Él fue como un cordero mudo, enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Bueno, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, venciendo el pecado. Pero Él también venció a Satanás.
Satanás jamás pudo con él hacerlo caer como había hecho caer a Adán, el primer hombre sobre la tierra. Bueno, él venció a Satanás, pero además él venció la muerte, porque él tuvo con qué pagar toda la culpa y todavía la ley de Dios pudo reconocerlo, que él no tenía por qué permanecer en la muerte. Su vida era tan poderosa que la ley de Dios aceptó que él resucitara para poder ser ahora tu Salvador personal, el que puede salvarte. Solo Él puede ser tu Redentor y tu Salvador. Entonces, el apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay quien pueda tener el poder y la autoridad para ser tu Redentor y tu Salvador. Bueno, esto es lo que ellos no querían aceptar, ni ponerse bajo Jesús como pecadores. Ellos se creían quizá más puros que Jesús mismo y odiaban su santidad, odiaban su autoridad y obediencia cuando ellos eran desobedientes. Jesús cumplió toda la ley que ellos demandaban a muchos que la cumplieran y condenaban y apedreaban a los que no lo hacían. Por eso Jesús les dijo, el que de entre vosotros sea sin pecado, arroje la primera piedra. Y dice ese pasaje que todos empezaron a irse, reconociendo que eran pecadores. Bueno, por eso odiaban a Jesús. Jesús tenía una autoridad de santidad, de obediencia, de sometimiento al Padre, a la ley, a las Escrituras. Todo esto habla por qué Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, es decir, todos lo reconozcan como el Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, este es el mensaje, es lo que Dios está esperando hasta este momento en todos los pecadores de la tierra. Él está esperando que todos doblen su rodilla y reconozcan que este Jesús es el Señor. Desde que Jesús se manifestó públicamente como el Salvador y Redentor, estas autoridades empezaron a disputar y altercar con él, en señal de que ellos no estaban dispuestos a someterse ni reconocer su nombre de el Cristo. En diferentes ocasiones en las que ellos disputaban con él, les citaba las Escrituras, no solo para que lo identificaran, sino lo más valioso, para que lo reconocieran como el Cristo, el Mesías Salvador anunciado por Moisés, los profetas y los salmos. Bueno, en una ocasión el Señor les dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Bueno, ellos decían esto, pero no buscaban las Escrituras, porque las Escrituras hablaban de Jesús. Él les dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabes que en esto se identifica el pecado de todos aquellos que no quieren aceptar, recibir, someterse a Cristo como su Salvador personal y como el Señor? ¿Por qué? Porque no quieren reconocer
que Él es el único que puede salvarlos. Los judíos religiosos habían acumulado muchos pecados muy graves contra el nombre de Jesús. Ellos no aceptaban y por lo tanto no creían que Jesús tuviera un nombre de autoridad sobre ellos. Solo veían en Jesús un hombre del vulgo, un Galileo que no podía tener algo de bueno. Tampoco aceptaban y no creían que Él fuera el profeta que Dios les había hablado a través de Moisés y que les había anunciado. Dios le dijo a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, de entre los judíos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bueno, ellos estaban bajo pecado. Porque estaba anunciado que Jesús, este era otro nombre. Ellos preguntaban también a Juan el Bautista: ¿eres tú el profeta que habría de venir, del que Moisés nos habló, que Dios levantaría de entre nosotros? ¿Eres tú el profeta que Dios dice que debemos oírle todos? Ellos entendían este lenguaje, este mensaje. Entonces, ellos no querían tampoco reconocer que Dios les estaba hablando como con un profeta mayor que todos los profetas que habrían venido. Quizá no encuentras alguna razón para ver que tú tengas algo que ver con los judíos que rechazaron a Cristo, pero el espíritu con el que ellos lo hicieron es el que está obrando hasta ahora también en ti. Tu corazón también está representado igualmente, porque el pecado que fue creciendo en sus corazones es el mismo que está obrando en ti también, para no aceptar y no creer en el nombre de Jesús. Ellos se esforzaban por evitar que el Mesías reinara sobre ellos como Dios mismo, el Cristo de las Escrituras, del que hablaba Moisés, los Salmos y los profetas. Esta era la raíz de su pecado, que, profundizándose más y más en ellos, hasta llegar a odiarlo. Es posible que aún tú no veas qué tiene que ver esta historia conmigo en este momento. En una ocasión Jesús dijo a una mujer incrédula: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Él le habló esto a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4. Una mujer desorientada, ajena, y la gracia de Dios le trajo a Cristo delante de ella. Y esta mujer creyó en Cristo, creyó en Jesús como el Cristo. En este momento, esto es lo que tiene que ver contigo, conmigo y con toda persona. Las raíces de la fe cristiana están en las Escrituras. La salvación viene de los judíos. Cristo es aquel profeta, Cristo es aquel redentor y salvador que hablaron los profetas. Y esto tiene que ver con toda persona en este mundo, porque la salvación viene de los judíos, no de los que rechazaron a Cristo, sino de Moisés, de los profetas, de los salmos, de los evangelios y de los apóstoles. Todos ellos eran judíos, y la salvación fue revelada a través de estos judíos piadosos que de antemano
desde antes que Jesús viniera, desde que Dios les dio el mensaje a ellos como profetas, creyeron en Él. Creyeron que habría de venir, creyeron que habría de morir en la cruz para pagar sus pecados. Creyeron que Él resucitaría. De esto hablaban Moisés, los salmos, los profetas, los evangelios nos muestran el escenario de la venida de este Jesús, el Cristo. Nos muestran su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y luego cómo sus apóstoles llevaron esta doctrina, continuándola, ampliándola, la revelación que había venido a través de Jesús. Toda la vida que Dios quería dar al hombre perdido estaba en Jesús. Y esa es la obra que se predica. Las autoridades religiosas no aceptaron la autoridad de la persona de Cristo, de su carácter santo, su doctrina, su piedad. Tampoco aceptarían su muerte en la cruz y su resurrección. No aceptaron que era Él el que tenía la autoridad para perdonar pecados, para salvarlos del juicio y recibir la vida eterna por su nombre. Todo en Él hablaba de que Dios hecho hombre para ser Salvador y Redentor. Todo, su doctrina, su carácter, su insistencia, su amor, su humildad, su mansedumbre, su obediencia, su piedad, todo hablaba del Cristo de las Escrituras. ¿Y por qué? Porque ellos fueron, ¿por qué lo rechazaron? Porque ellos fueron endureciéndose en su corazón para que Dios reinara en ellos y aborrecían realmente a Dios mismo en la presencia de Cristo. Las escrituras de Moisés y Jesús probaron sus corazones, toda la ley y los profetas. Quizá tú no puedes admitir que el mismo pecado que había en estas autoridades religiosas, no recibirlo y no creer en el Cristo del que hablaban Moisés, los salmos, los profetas y ahora los evangelios y los apóstoles, es decir, toda la Biblia. A Jesús, se refieren a Jesús, el que murió en la cruz para pagar todas tus culpas y que resucitó al tercer día para perdonar tus pecados, para ser tu Salvador personal y darte la vida eterna. En 1 de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. El Cristo es el testimonio de Dios. El Cristo es el mensaje de Dios. El Cristo es el que llevó a cabo la obra de redención y salvación. El Cristo es Dios que vino en persona en Jesús a salvarnos. Bueno, yo espero que con esta descripción, con este escrutinio que he compartido contigo a través de las Escrituras, pues tú quieras enfrentarte al Dios de las Escrituras y quieras aceptar como hizo el apóstol Pablo, aceptar que Jesús es el Señor. Porque es lo que dice la Biblia, que si tú creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Esto significa que solo Él es el Salvador, solo Él puede salvarte. Si tú confesares que Él es el que tiene la autoridad y confesares que solo Él pudo dar su vida para salvarte, serás salvo. Bueno, yo te invito que si
la luz de Dios ha entrado en tu corazón, si este mensaje te ha conmovido a tal profundidad que tú estás dispuesto en este momento a aceptar a Jesús, a recibirlo en tu corazón y a creer en su nombre como tu Salvador y tu Redentor. ¿Quieres hacer esta oración? Bien, si gustas repetir conmigo, serían las palabras de tu corazón para con Dios. Vamos a hacer esta oración. Oh Dios, en este momento reconozco que tú eres el Dios que me ha dado el ser que tengo. Tú eres el Dios que me has dado la vida, el aliento y todas las cosas. Pero ahora he entendido y he reconocido, estoy reconociendo que no solamente me has dado la vida, sino que me has dado un Salvador, porque yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que no he cumplido la ley de Dios, que en infinidad de situaciones, de actitudes, de maneras, de pensamiento, mis palabras, mis hechos muestran que yo he infringido la ley. Y creo que la infracción de la ley es pecado. Pero ahora estoy comprendiendo que solo Jesús pudo cumplir toda la ley perfectamente para poder ser el que ofreciera una vida sin pecado como el pago por la culpa de mis pecados. Reconozco que Jesús es quien solo podía hacerlo y que las Escrituras dicen que Él resucitó al tercer día. En este momento yo quiero aceptar y recibir a Jesús. Quiero creer en su nombre y quiero que Él entre a mi corazón. Señor Jesucristo, yo creo en este momento que tú eres el Cristo que les hablaste a los judíos, diciéndoles: escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y ahora entiendo que mi salvación viene de los judíos, viene de los profetas, de Moisés, de los salmos, de los apóstoles, de todos tus hombres que escribieron las sagradas Escrituras. Todas ellas hablan de ti, Señor Jesús, el Cristo. Entra a mi corazón, me entrego a ti, me someto a tu nombre. Quiero que seas el Señor, el que tengas la autoridad suprema en mi corazón. Y quiero que vivas siempre representándome ante Dios como el que pagó la culpa de mis pecados, como el que resucitó y vive. Así quiero que seas para mí. Señor Jesucristo, desde este momento tú eres el Señor y el Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Es importante que medites en el contenido, en el mensaje que hoy he compartido contigo. Dios te bendiga.